Shema Israel Adonai Elohim. Buenas noches, hermanos, tengan todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente en este día. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra clase que nuestro Dios nos ha dado la oportunidad de seguir en este día. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, nuestros hermanos también que nos miran por las redes sociales, que nuestro Dios los bendiga. Abramos nuestras Biblias, hermanos, donde estamos estudiando la primera epístola que escribe Pablo a la iglesia, hermanos, en la ciudad de Corinto. Capítulo 3. Ya hemos estudiado del versículo 1 al 5. Y ahora, hermanos, vamos a estudiar del versículo 6 hasta el versículo 9. La palabra de nuestro Dios dice, hermanos, de la siguiente manera: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, sigue hablando acerca de la importancia que tenemos que darle a las divisiones. Lamentablemente hoy, hermanos, en la actualidad es lo que menos se le da la importancia, ¿verdad?, a las divisiones dentro de la iglesia del Señor, la cual no debería de existir. Después de que el apóstol Pablo, hermanos, hace una pregunta en el verso 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolos? Si usted se da cuenta, en el capítulo 1, en el versículo 12, hermanos, hay una involucración de una persona más: Apolos, Cefas y Pablo. Pero también está involucrado Cristo, hermanos, en el capítulo 1, versículo 12. Pero ahora, en el capítulo 3, verso 5, solamente el apóstol Pablo, hermanos, hace hincapié en el nombre de Pablo y en el nombre de Apolos. ¿Quiénes son?, dice Pablo. Y él mismo contesta la pregunta: simplemente son servidores por medio de lo cual las habéis creído. Son servidores, según el término griego, hermanos, diáconos. Son ayudantes de nuestro Dios simplemente, hermanos. No son nadie mayor a la iglesia, hermanos, en Corinto. Son servidores, hermanos, que han ayudado a nuestro Dios en esta tierra a que la gente, hermanos, tenga su convencimiento en Cristo Jesús. Y eso sí, el verso 5 concluye diciendo, hermanos, que cada uno de ellos tiene su labor según los dones que nuestro Dios les ha otorgado. Ahora, en el verso 6 en adelante, hermanos, el apóstol Pablo va a hacer una analogía. Ojalá entendamos todos lo que es esto, hermanos. Va a ser una analogía con la agricultura. Y miren que parece ser, hermanos, que lo que está aquí escrito parece que es algo común, sencillo, pero tiene mucha profundidad. Y tiene mucho que ver con la labor, hermanos, con la labor que hace la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la agricultura, bueno, yo no entiendo muy bien lo de la agricultura, pero quienes han tenido la bendición, la oportunidad, hermanos, de ser agricultores, van a entender más a profundidad, hermanos, lo que vamos a tratar en esta hora. Al igual que Cristo, hermanos, Pablo
siempre utiliza ilustraciones, utiliza figuras, utiliza cosas, hermanos, de la vida cotidiana de la gente de aquel tiempo, para que pudieran entender, para que pudieran comprender con facilidad las cosas, hermano. Es por eso que probablemente a nosotros, hermanos, se nos va a dificultar un poco entender en ocasiones las escrituras, porque no somos campesinos, porque no somos agricultores. Pero gloria a Dios, hermanos, que poco a poco podemos estudiar parte de lo que el apóstol Pablo nos dijo aquí. Primero dice que hay alguien que planta. Hay alguien que planta. ¿Quién es el que planta? Pablo, ¿verdad? ¿O estoy mal? ¿Quién es el que planta? El apóstol Pablo, porque dice, yo planté. Hay otro, número 2, el que la regó. No, ¿qué pasó, hermanos? Regó, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién es el que regó? Apolos. Y tenemos la tercera persona, que es el que da el crecimiento. Ese es nuestro Dios. Bueno, según, hermanos, según lo que se entiende por parte de los judíos, hablando, hermanos, de tiempos más atrás del apóstol Pablo, podemos comprender y podemos entender lo siguiente, hermanos, bajo la cultura en la que ellos tenían la agricultura. Dentro de la agricultura tenemos, hermanos, un terreno que está listo para ser labrado. Es por eso que le digo que hay términos que probablemente nosotros ni vamos a entender, hermanos, porque nunca fuimos campesinos, ¿verdad? Nunca aramos la tierra, nunca hicimos nada. La primera labor que dice Pablo, dice él, yo planté. El plantar, hermanos, en una forma de traer el significado a la era cristiana, este es el trabajo, hermanos, más pesado, ¿verdad? Más difícil, más pesado. ¿Por qué? Porque cuando vas a plantar, el agricultor, hermanos, necesita de varias cosas. Necesita quitar, ¿verdad? Toda la... Vamos a ponerle basura. Todo lo que es la hierba que no va a ser compatible con lo que vas a sembrar. Entre ellos hay piedras, hermano. Y esto nos viene a la mente la parábola del sembrador, que hay espinos, que hay rocas y que hay parte donde la tierra ya está muy apisonada. Hay que removerla. Entonces, primero, necesita ver, hermanos, quien va a labrar la tierra necesita producir una tierra que fértil. Necesita ver una tierra fértil. Y estamos hablando ahorita de agricultura y ahorita lo vamos a aplicar, hermanos, ¿a qué? A la vida cristiana, o sea, al acontecimiento espiritual, hermanos, que Pablo había hecho o que llegó a hacer a Corinto. Muy bien. Entonces, necesitamos arar la tierra. Yo no entiendo para qué, pero los que saben nos han dicho, hermanos, que el arar la tierra es ¿para qué? Para remover, para suavizar, para que cuando la semilla entre, ¿qué hace la semilla? Se mete, ¿verdad? Germina. Entonces, lo primero que hay que hacer es quitar todo, desmontar, hermanos, como a veces le llaman también, ¿verdad? Desmontar el terreno, limpiarlo. Después hay que ararlo. ¿Qué más hay que hacer, hermanos, con la tierra? Hay que fertilizarla. Hoy ya venden químicos, ¿verdad? Para fertilizar la tierra. Bueno, siempre han existido ciertas metodologías para fertilizar la tierra, hermanos. Después de fertilizar la tierra, viene el esparcimiento de la semilla. Y después del esparcimiento de la semilla, hay que echarle agüita, hermanos. Hay que regar. Y después de que va a crecer poco a poquito, hermanos, también va a salir la maleza. Y esa maleza hay que cortarla. Entonces, después de esto, hay que cultivar. Y después de cultivar, hay que desinfectar. ¿Es trabajo o no es trabajo? Vamos a aplicarlo a la vida, hermanos, o al trabajo que Pablo hizo en la iglesia en Corinto.
todos lo sabemos y lo hemos dicho desde que estudiamos el capítulo 1, que ciertamente, hermanos, Pablo no tenía en mente iniciar, hermanos, una congregación local en la ciudad de Corinto. Él había ido con el propósito de trabajar para su sustento, hermanos, para trabajar en lo que él hacía. Pero se dio la oportunidad, hermanos, de que el apóstol miró, ¿qué? Una tierra fértil. Y comenzó a trabajarla, hermanos. Comenzó a ararla, comenzó a fertilizarla, comenzó a quitarle la basura. Y comenzó él, hermanos, ¿a qué? A quitarle la maleza, a cultivar y a desinfectar. ¿Cuánto tiempo duró esto? ¿Cuánto tiempo duró esto, hermanos, en Corinto? Se dice que aproximadamente 1 año y medio, en lo que Pablo estableció la iglesia en Corinto, o el tiempo que estuvo trabajando en la ciudad de Corinto, 1 año y medio, hermanos, para poder hacer la labor del plantador. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, después de que viene el plantador, según los judíos, hermanos, el plantador, el agricultor, necesitaba de un compañero. Y ese compañero, hermanos, su labor única y exclusiva era, dijo aquel, regarla. No, hermanos, era regar. Él se especializaba, hermanos, en los tiempos. ¿A qué horas? ¿A qué momento? Según el tipo de cosecha que se iba a poner o que se iba a dar. Miraba el tiempo, miraba la luna, miraba el sol, miraba la atmósfera. Se especializaba, hermanos, en todo esto. Yo he oído a veces personas decir, hermanos, oye, ¿por qué se secó la planta? Mira. Y otras gentes que saben, una de ellas era mi abuela, que conocía mucho de matas, decía, es que no tienes que regarle cuando está la planta con mucho sol. Bueno, eso es lo que yo oía de ella. Hay sus tiempos, ¿verdad? De regar el cultivo. Entonces, estas personas se especializaban, hermanos, en las suavidades, en las sales y todo esto que contiene el agua. Entonces, viene después de que se cosechó, después de que se hizo toda esta labor, hermanos, de preparar el terreno y de sembrar la semilla, viene la persona que va a hacer la labor de estar ¿qué? Al pendiente de ¿qué? ¿De qué? De regar, de echarle agüita, hermanos, ¿verdad? Y sí, perdón. En este caso Apolos predicaba. Sí. Él predicaba ayudando a Pablo. Claro. El apóstol Pablo, hermanos, se fue de la ciudad de Corinto, pero aquí ya estaba establecida una iglesia, ¿verdad? Aquí estaba ya una congregación. Él ya se iba, el apóstol Pablo. Él había cumplido con su labor de plantar iglesias. Pero tenía que venir ahora el que tenía que hacer la labor de regar. O sea, si ahora lo entendemos, hermanos, Apolos al momento de estar predicando la palabra de Dios, estaba, hermanos, dándole vida a la iglesia. Porque el agua, ¿qué es? El agua es vida. ¿Se acuerda usted, hermano, de aquel acontecimiento en el que llega la mujer samaritana? Y hay mucho que hablar de ello, ¿verdad? ¿Por qué Cristo habló con una mujer samaritana? Según la Torá, según la ley, hermanos, estaba prohibido que un hombre judío hablara con una mujer samaritana, siendo los samaritanos, hermanos, una mezcla, un prosélito, una mezcla de judío y gentil, ¿verdad? Entonces, era prohibido. ¿Por qué Cristo habló con la mujer? Pero esa es otra historia, ¿verdad? Pero miramos que cuando Cristo le dice, hermanos, a la mujer, mujer, si supieras que el agua yo te ofrezco, en una forma de paráfrasis, el agua que yo te ofrezco, si tú la bebes, jamás vas a ¿qué? Jamás vas a volver a tener sed. El agua viva, esa agua, hermanos, que salió de la roca, cuando Moisés golpeó la roca, hermanos, en el desierto, el agua que descendió. Entonces, nosotros somos, ahorita lo vamos a ver, hermanos, nosotros somos ese campo que ha venido alguien, un predicador, un ministro del evangelio a preparar. Pero va a venir otro a darnos agua. Nos va a dar agua, hermanos. Y esa agua es la palabra.
nos va a dar la vida, o sea, espiritualmente hablando, hermanos, nos está dando el alimento para el espíritu, para que ¿qué? Para que crezca. Es lo que dice el apóstol. Este compañero simplemente es tal. Entonces yo le pregunto a usted, ¿quién es mayor? ¿Apolos o Pablo? Es que Pablo trabajó más. Es que Pablo trabajó más, hermano. Y simplemente Apolos nomás llegó y ¿qué? Pues predicó. Y Pablo tuvo que, hermanos, enfrentarse con cosas terribles. Trabajos fuertes, sudores, desvelos, lloros, soledades, qué sé yo, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es mayor? Pues no necesitamos quedarnos ahí, porque hay una intervención de un tercer actor. Dice la escritura, hermanos, ahí. Pero el crecimiento, ¿qué es el crecimiento, hermanos? Fíjese, a veces nos vamos con la palabra crecimiento. A veces pensamos que el crecimiento simplemente, hermanos, es numérico. ¿Qué es numérico? Dice, el crecimiento lo da ¿quién? Dios. ¿Por qué? Hablando en el campo, regresando al campo. Estábamos mirando ayer por la noche, hermanos, en las noticias que, por cierto, el nopal va a subir de precio. Si usted no sabía, ¿eh? ¿Por qué? Porque las heladas que hubo dañaron el nopal. Y el nopal, hermanos, con el hielo se le hacen poros. Entonces, ¿de quién depende? Este hombre puede hacer un excepcional trabajo, este también. Pero ¿acaso el hombre tiene poder, hermanos, con el clima? ¿Acaso el hombre puede decir, mañana quiero que llueva para que esto se riegue? No. ¿Acaso el hombre tiene poder, hermanos? ¿Tiene poder para poder modificar el sol? Porque también la cosecha necesita sol. Ahorita estábamos hablando del nopal. Bueno, entonces, no, que no caiga hielo del nopal, ¿verdad? Pues ya cayó, hermanos, toda la cosecha de nopal se echó a perder. Ya. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, con esto? ¿Qué nos da a entender? Que nosotros, según el contexto del versículo 6, el 5, simplemente como ayudantes de Dios, como siervos de Dios, lo único que vamos a hacer es lo que nos corresponde y nada más. Dios va a actuar, hermanos. Dios va a moldear. Dios va a cambiar los corazones. Dios va a moldear las mentes. Dios va a tratar con la gente. Nosotros solamente vamos a hacer lo que nos corresponde y se acabó. Ahora, aquí nos viene a la mente también, hermanos, el suceso y acontecimiento acerca de la parábola ¿de qué? ¿De qué, hermanos? ¿Cuál parábola? ¿No se acuerdan de ninguna? Hablando acerca de que, oye, este hizo más y este hizo menos. ¿Quién hizo más y a poco va a recibir más? Hay aquel que mandaba a traer para acá y iba a dar un denario. La parábola de los talentos, hermanos. Uno empezó a trabajar desde bien temprano. Dígame usted, hablando, humanamente hablando, uno empezó a trabajar a las 8 de la mañana. Otro comenzó a la 1. Y otro a las 5. Un decir. Y vamos a terminar a las 6. La hermana María comenzó a trabajar desde bien temprano. El hermano Fernando a la 1. Y el hermano Nico a las 4. Y a las 5, porque a las 6 van a cerrar y ya. Pero dice la escritura que a los 3 se les pagó. Dígame usted, hablando humanamente, ¿es justo, hermanos? ¿Verdad que no, hermano? Oye, pues ¿qué pasó? Yo trabajé más. ¿Cómo le vas a pagar lo mismo a Nico, que nomás trabajó 1 hora y yo trabajé todo el jornal, ¿verdad? Toda la jornada. Bueno, literalmente hablando, hermanos, es injusto, pero espiritualmente hablando, la enseñanza que nos da Cristo es, hermanos, que unos vamos a llegar a temprana edad, otros a una edad pues ya no muy, y otros vamos a llegar al cristianismo a una edad bien avanzada. ¿Habrá excusas para Dios, hermano? Porque soy joven, porque soy chavorruco, porque soy anciano. No hay excusas. Todos tendremos la paga igual, hermanos, ¿verdad?
Dice la Escritura que vamos a dar cuentas a Dios según lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Entonces, nosotros tenemos que meditar, hermanos, que no importa que hagas más que los demás. A veces el criterio humano es decir, hermanos, pensar y poner en nuestro corazón, es que yo estoy haciendo más que el hermano Martín, no puede ser. Es que yo hago mejor el aseo que los hermanos. No importa, hermanos, no importa. Porque es un trabajo en conjunto. Mira, él vino y abonó, él vino y fertilizó, pero luego dijo, yo me voy, ¿a dónde? A otro lugar, a hacer lo mismo. Y Apolos llegó, hermanos, y no llegó y se sentó, llegó a enseñar la palabra de Dios. Es una cadena, hermanos, es un equipo, es un trabajo. Y ahorita el apóstol Pablo nos va a hablar de unidad. Entonces, cuando hablamos acerca del crecimiento, el crecimiento no depende de nosotros los predicadores y de ningún hombre sobre la faz de la tierra, hermanos. La palabra crecimiento lo que significa, hermanos, es desarrollo. Desarrollo. Y esto nos viene a la mente, hermanos, que cuando somos bautizados, dice la Biblia, que somos ¿qué? Nuevas. Somos niños en Cristo. Y al ser niños necesitamos de leche, ¿o no? Y después de leche necesitamos de algo más solidito, hermano. El desarrollo lo va dando ¿quién? ¿Y dónde voy a encontrar el desarrollo? En la casa, hermanos, en la telenovela, en la calle. El desarrollo lo voy a encontrar en el alimento. ¿O acaso usted no le da alimento, no le dio alimento a... Yo creo que la hermana Rosy se pasó con Alejandro, ¿verdad? De alimento, porque está bien desarrollado, hermano. ¿Acaso ciertamente no alimentamos a nuestros hijos? ¿Para qué los alimentamos? ¿Para qué, hermanos? Para que crezcan. Entonces, nosotros necesitamos alimentarnos nuestro espíritu para que Dios nos ¿qué? Nos dé el ¿qué? El desarrollo, hermanos. Por eso vuelvo a decir, el crecimiento no lo está hablando en cierta manera numéricamente, hermanos. Que aunque en Hechos 2 sí habla acerca del crecimiento, de la añadidura de parte de Dios para con el hombre a la iglesia. En esta parte está hablando del desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Porque hay unos que aunque tenemos muchos años, seguimos siendo bien inmaduros. Lo leíamos y lo estudiamos en el capítulo 3, verso 1 y 2. Del 1 al 5, hermanos. El cómo podemos mirar la inmadurez en un cristiano, a pesar de que diga que está cayéndose de maduro, no es cierto, hermano. ¿Cuántos hermanos se han dividido la iglesia, hermanos? Y a pesar de que son predicadores y tienen muchos años dentro de la iglesia, miramos su inmadurez. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ver que no importa la manera en cómo los demás hacen la labor. Es una escalerita. Es un proceso, hermanos, que se está llevando. Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento, el desarrollo lo va a dar nuestro Dios. Aquí están los pasitos de bebé. En la iglesia de Corinto tenía 1 año y medio, hermanos, ¿verdad? Según Hechos, según el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 28, hermanos. El apóstol Pablo se va de la ciudad de Corinto, deja la ciudad de Corinto para irse a la ciudad de Éfeso. ¿A qué fue a la ciudad de Éfeso? A pasearse, hermano, fue de vacaciones, ¿verdad? No, él se fue a la playa. No fue a la playa, fue a plantar iglesias. Y dejó solo el lugar, lo abandonó, se quedó. ¿Llegó quién? El regador. Dijo que no, llegó el que la regó. No, llegó el que trajo, hermanos, trajo la palabra de vida. ¿Apolos era de Corinto, hermano? Apolos llegó, ¿verdad? Llegó a la ciudad de Corinto. Él no era de ahí, ¿verdad? Él llegó a la ciudad de Corinto. Cómo Dios acomoda todo, hermanos, tan precioso, que cuando Pablo sale de la ciudad de Corinto, llega nuestro hermano Apolos. Un hombre elocuente en la palabra, ferviente y poderoso, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces Pablo se despreocupa, hermanos, por el crecimiento, por el desarrollo de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un
maestro capacitado para el desarrollo, hermanos, de la iglesia del Señor. Y él se va a la ciudad de Éfeso a levantar otra iglesia. Él se va a la ciudad de Éfeso, hermanos, a hacer lo mismo que hizo en la ciudad de Corinto. En cada viaje que Pablo hacía, hermanos, no era un viaje de vacaciones ni de placer. Era un viaje, hermanos, para plantar iglesias, o era un viaje para fortalecer iglesias. Entonces, de los tres, dígame usted, ¿cuál es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios? Esta labor cualquiera la puede hacer. Esta también, pero esta no. Esta solamente Dios. Versículo 7 dice, hermanos, así que ni el que planta es algo. Fíjese, hermano, pudo haberse jactado, pudo haberse glorificado Pablo. Claro, tenía todo, hermanos, para gloriarse. Pero dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, hermanos. Eso es lo que dice el versículo 7. El equipo en la agricultura, hermanos, llevan el mismo objetivo. ¿Acaso, hermanos, el agricultor, el que está haciendo esta labor, lleva otro objetivo diferente al que va a regar? No. ¿Cuál es el objetivo que lleva el que planta y el que riega? ¿Cuál es el objetivo, hermanos, de los dos? Hablando acerca de la agricultura. La cosecha. La cosecha. La cosecha, hermanos, es el mismo objetivo, la misma misión. Plantar, regar, en pocas palabras cosechar, hermanos, pero nunca buscan los créditos propios, porque los créditos son y serán única y exclusivamente para Dios. Aquel varón que se jacta, hermanos, de haber levantado iglesias en todas partes, aquel varón que se jacta, hermanos, de haber bautizado cientos y miles, ha perdido la razón, hermanos. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo lo dijo, ni el que planta, ni el que riega es algo. No somos nada, más que simplemente siervos. Siervos, hermanos, nada más. Ayudantes. ¿Le gusta la palabra ayudante? Pues, hermano, pues si soy abogado, tu título delante de Dios no sirve. ¿Qué pasó, hermano? Pero tengo maestría. No importa. Todos somos siervos. Versículo 8, hermanos, dice: y el que planta, otra vez, sí, hermano, sigue hablando de la agricultura. Y el que planta y el que riega, ¿son qué? ¿Son qué, hermanos? ¿Por qué serán una misma cosa? Es interesante notar, hermanos, que a pesar que en nuestro idioma parece que no tiene nada de relevancia lo que dice Pablo, pero notemos la palabra una, ¿verdad? El que planta y el que la riega, hermanos. El que planta y el que riega, dice la Escritura, ¿son qué? Son una. Fíjese, no dice uno, dice una en término femenino, hermanos. En el término griego encontramos la palabra gen. ¿Qué le suena esta palabra, hermanos? Oye, voy a hacerle, perdón. Genticio. Gen. ¿Qué dicen los científicos que tenemos? Nuestros genes. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, hermana María? Los genes. ¿Qué son los genes? A ver, científicos, ¿qué son los genes, Eli? ¿Todos tenemos los genes o qué es eso, no? ¿Sí entendemos lo que es eso? ¿Qué son? Características. Este tiene mis genes. ¿Por qué? Porque somos iguales. Fíjese, Dios se equivocó, hermanos, en el idioma jamás. Entonces, esto quiere decir que estos son
Son twice, dicen los gringos, hermanos. Allá dijo el hermano Luis que son morochos allá, ¿verdad? Porque son gemelos, hermanos. Son iguales, son idénticos, más que gemelos, son, ahora sí, uno. Haciendo cumplimiento a la oración, hermanos, que Cristo le hace al Padre. Padre, te pido que no solo bendigas a ellos, sino a los que han de venir, para que así como tú y yo somos, para que el mundo crea. Hermanos, ¿por qué cree que el mundo no cree en Cristo Jesús? Sinceramente, ¿por qué, hermanos? Porque no estamos unidos. No hay unidad en la iglesia del Señor. La iglesia de allá se pelea con la de acá, ya no nos hablamos y ya se acabó la unidad. Rompemos comunión y ya. Por eso la gente, hermanos, no cree en Cristo Jesús. Entonces, fíjese, aún en el acontecimiento agricultor, el que planta y el que riega tienen una misma mente. Eso es lo que significa la palabra uno, un mismo gen, hermanos. Y ese gen que ha sido depositado, hermanos, en nosotros es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, ha sido depositado en nosotros. Es por eso que somos parecidos, ¿a quién? A nuestro Dios, hermanos. ¿No acaso así dijo el Padre Celestial? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué somos hechos a imagen y semejanzas de nuestro Dios? ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué hace? Piensa. ¿Y el hombre? Por eso de que el Homo sapiens y que viene del chango, y vendrán ellos del mono. Nosotros no, hermanos. Bueno, que unos parecemos monos, ¿verdad? Pero no tanto. No venimos del mono, hermanos, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre es parecido a Dios porque piensa. Porque ¿qué más, hermanos? Díganme más cosas. Siente, mira, oye, habla, actúa. Pero ese es el hombre natural. El hombre natural, hermanos, es ese. Pero para que sea el hombre espiritual, necesita tener los genes de Dios. Necesita tener el Espíritu Santo. Y el hombre que tiene el Espíritu Santo y lo deja funcionar en su vida es uno. Y esta palabra, hermanos, uno, la encontramos en el hebreo, hermanos, a través de del libro de Bereshit, del Génesis, cuando nuestro Dios le dice al hombre: dejará a su padre y a su madre y se ¿a quién? Híjole, ojalá y algún día Dios nos permita ver ese versículo solamente, hermanos, en el contexto hebreo, para que vea usted lo que significa. Que muchos vamos a patinar ahí, ¿verdad? Lo único que le puedo decir es que dos personitas ya no son dos personitas. Mire, se unen. Ya no es la mujer, ya no es de papá. Por eso en Estados Unidos, hermanos, se borra el apellido de papá. Literalmente la mujer en Estados Unidos y otros países, o los judíos, perdía el apellido de papá. Ahora tiene el apellido de él, porque son, y se supone que tienen una misma mente, un mismo sentir, un mismo dirigir, un mismo Dios. ¿Qué le viene a su mente cuando estoy diciendo uno, hermanos? ¿Qué dice la Biblia acerca del uno? Uno. Efesios capítulo. Un espíritu, una fe, un bautismo, un Señor. ¿Se da cuenta? Cuando el Espíritu de Dios es movido por el hombre, el Espíritu mueve al hombre, perdón, no habrá poder alguno, hermanos, que nos pueda dividir. Porque vamos a pensar siempre que somos uno.
que yo no voy a competir con usted, ni usted va a competir conmigo, porque estamos haciendo la misma labor, llevamos el mismo objetivo, que es cultivar, hermanos, para cosechar. Y esa cosecha, ¿cuáles son? Los nuevos cristianos, hermanos. Los nuevos cristianos. ¿Quién trabajó? No, el hermano, porque el hermano lo evangelizó. Todos trabajamos para que esa alma viniera a Cristo. Eso es lo que no entiende el divisionista, hermano. Por eso cuando llega el momento en el que me llevo mis bautizados, pobre hombre, no he entendido, hermanos, que estamos en la iglesia de Cristo, no en los cuerpos. Entonces, dice la Escritura, hermanos, que el que planta y el que riega son una misma cosa. Fíjese. Pero luego, ¿qué más dice? ¿Qué más dice ahí, hermanos? ¿Sí estamos en el canal? Sí. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué va a recibir? ¿Qué va a recibir, hermanos, lo que dice ahí? Su recompensa conforme a su labor. Híjole, acá habla de unidad. Todos somos unos. En el trabajo, hermanos. En el trabajo todos somos uno. En el cuerpo todos somos uno, porque es un solo cuerpo, no hay muchos cuerpos. Pero la hora de que es donde estamos, otra vez volvemos a la parábola de los talentos, ¿verdad? Hablamos de la paga, ¿verdad? Porque dice ahí que cada uno, en lo particular, hermanos, en la singularidad, dice, va a recibir ¿qué? Vamos a meditar, hermanos, en esta palabra. Según lo que hemos hecho hasta el día de hoy como cristianos, ¿merecemos recompensa, hermanos? Sinceramente, que es palabra para meditar. ¿Merecemos recompensa? ¿Qué hemos hecho para Dios? ¿Cuánto hemos cosechado? ¿Cuánto hemos labrado? Ahora, no más porque no hay más tiempo, hermanos, pero dentro de esto tienes que ver. En la labranza, hermanos, es cultivar. Eso significa estudiar. Por decir, la iglesia es una labranza para cultivar a Cristo. Exactamente. Entonces, pero realmente nuestra labor personal, ahora, porque acá estábamos hablando de singularidad, uno. Y acá está hablando de la pluralidad, o sea, de todos los que conformamos un solo cuerpo, hermanos. ¿Qué labor hemos hecho para Dios? Tú llegas a tu trabajo y dices, bueno, yo nomás voy a hacer lo que me toque, ya para que me paguen. Según la obra de nuestro Dios, vamos a recibir cada uno nuestra recompensa. La palabra recompensa, hermanos, viene del término griego mistos. Y esta palabra, recompensa, hermanos, significa salario. Vamos a recibir nuestro salario. Dicen por ahí, hermanos, los que miran al mexicano, yo no sé usted cómo lo vea, pero dicen que el mexicano nos pagan conforme lo que hacemos. Así que como que le hacemos como que trabajamos, pues el patrón le hace como que nos paga. ¿Será cierto eso, hermanos? No lo sé. Es un dicho que tienen los extranjeros. Bueno, el mexicano hace como que trabaja, pues nosotros hacemos como que como que le pagamos. A veces pensamos, hermanos, que al no hacer nada en la empresa, al que estamos dañando es al patrón, ¿verdad? Y no, al que estás dañando es ¿a qué? A ti mismo, porque el día de mañana, fíjense, Fundidora Monterrey, con todo su esplendor, ¿y qué pasó? Se lo acabaron. Se lo acabó la gente, hermanos, se lo acabaron los de arriba. Entonces, nosotros tenemos que ver que necesitamos trabajar en cualquiera de los dos ámbitos. En plantar o en regar. En plantar o en regar, hermanos. Necesitamos agricultores. Cristo necesita agricultores, hermanos, que planten y que rieguen, no que la rieguen, que planten y que rieguen, hermanos. Y a nosotros en lo particular se nos va a pagar, se nos va a dar el salario de nuestra labor. Entonces, ¿hay recompensa? Mucha, hermanos.
Por eso hay hermanos que piensan que al venir a la iglesia, con la iglesia, que reunirse con la iglesia, hermanos, dicen, es pérdida de tiempo, yo me voy a ir a trabajar. Ahora muchos piensan que si vienen, o si no vienen, no pasa nada, no pierden ni ganan nada. Este versículo nos dice, hermanos, que toda la labor, hermanos, ese ratito, esos 10, 15 minutos, 20 minutos que le das a Dios, hermanos, a salirte a la calle a regalar folletitos, hablarle a tu primo, a tu tío por teléfono, al venir a la reunión, hermanos, a edificarte, ayudar al necesitado, todo tendrá esa paga de la labor que estamos haciendo. Versículo 9, hermanos, dice la escritura, ahora, porque nosotros somos ¿qué, hermanos? Muy bien. Nosotros, fíjese, acuérdese, hemos hablado de la palabra vosotros y de la palabra nosotros. Nosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes, hermanos? Acuérdense que siempre la palabra nosotros la utiliza Pablo para hablar acerca del grupo de los 13 apóstoles. Pero en esta ocasión, hermanos, en esta ocasión se utiliza la palabra nosotros para hablar de los predicadores. Ahora el apóstol Pablo en esta parte de la escritura, hermanos, utiliza la palabra nosotros para hablar de quiénes, de los predicadores. Los predicadores, ¿qué somos, hermanos? Fíjese, de Dios. Esta palabra que utiliza Casiró de Reina y Cipriano de Valera es una palabra, hermanos, que tiene hasta el día de hoy ciertamente mucha discrepancia entre la gente. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir a ti, yo te colaboro con lo que sea. Los colombianos usan mucho esa palabra para decir trabajamos igual y somos igual. Te colaboro. Y por eso que la gente que es enemiga de la escritura dice, ya ves, se da cuenta cómo el hombre se pone al nivel de Dios porque colaboran, o sea, son iguales. No, hermanos, probablemente nuestro español sea esto, ¿verdad? Colaborar. Pero ¿qué somos entonces los ministros de Cristo? ¿Qué somos? ¿Perdón? Ayudantes. ¿Ok? Dice la versión lenguaje actual. Dice, Apolo y yo somos servidores de Dios y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Muy bien, hace una traducción más acertada a la palabra griega, hermanos, que utiliza Pablo, ¿verdad? Casidoro de Reina utilizó otra palabra, hermanos. Acá el lenguaje sencillo utiliza la palabra siervos, ¿verdad? Servidores. La palabra que utiliza el apóstol Pablo para hablar de colaboradores es la palabra sunergos, según el término griego, hermanos. Y tal palabra, sunergos, significa simplemente, hermanos, compañero. ¿Acaso su patrón no es su compañero, hermano? No, hermano, no es mi... Sí, porque usted trabaja en su empresa y él lo contrató a usted para que labore él en su empresa. Entonces, cuando dice que los predicadores somos compañeros ¿de quién? De Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué somos compañeros de Dios? Porque aquí está nuestro Dios. Aquí están los cielos, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí en la tierra, donde es la ¿qué? La labor, donde está el trabajo, donde está la empresa de nuestro Dios. Él nos ha contratado a nosotros, ¿verdad? Y nosotros trabajamos en su empresa. Y somos trabajadores a sueldo, hermanos. Lo hemos visto. Vamos a recibir salario. Ah, no, ¿dónde, hermano? ¿Dónde? Porque quiero que... No, el salario es espiritual, hermanos. Recibiremos la corona de la vida, lo más preciado que podemos recibir. Entonces, ¿está entendible la palabra, hermanos? Que somos compañeros de nuestro Dios. Dios otorga el crecimiento, ¿verdad? Lo dijimos. Pablo planta
y Apolos riega. El patrón otorga, hermanos, ¿qué? El financiamiento. Usted que trabaja, hermanos, para que la empresa siga produciendo. Entonces somos compañeros. Somos compañeros, hermanos, los unos a los otros. Somos compañeros. Ese compañerismo, hermanos, esa comunión que tenemos con nuestro Dios. Es lo que está diciendo, que el predicador es bajo esta unidad, bajo esta colaboración, bajo este, hermano, servicio. Dios nos ha contratado y nosotros trabajamos en su empresa. Hermanos, es lo que dice la Escritura respecto a esto. Bien, ¿está todo claro, hermanos? ¿O alguna duda? ¿Duda? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Aquí en la iglesia, ¿verdad? Ni es más el que bautiza, ni es más el que predica. Todos son uno mismo ante Dios, que somos colaboradores. Aunque muchos se exaltan, ¿verdad? Diciendo que han bautizado tantos, ¿verdad? Sí, ciertamente, hermanos, dentro de la empresa de Dios no hay gerentes, porque el dueño es más que el gerente, es Dios. Y en la empresa de Cristo, hermanos, en la empresa de Dios no hay gerentes, ni subgerentes, ni dirigentes, ni sindicatos, tanto no, sí, porque todos somos hormiguitas obreras. Y fíjense las hormiguitas obreras cómo trabajan, hasta hacen cadena humana, ándale, ¿verdad? Para que la otra hormiguita pase por arriba. Ahí se amarran las unas a las otras. ¿Por qué? ¿Para quién están trabajando? Para la reina. Y nosotros trabajamos para el rey, hermano. Fíjese qué maravilloso, ¿verdad? Bien, después dice, después de usar la palabra nosotros, utiliza la palabra después vosotros, ¿verdad? ¿Quiénes son esos vosotros? Recuerde, siempre que usa la palabra vosotros, se dirige a los miembros, hermanos. ¿A los miembros de qué? De la iglesia. Se dirige a los miembros de la iglesia en general. ¿Qué somos? Entonces dice, ¿qué son? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es usted, hermano? Según lo que Pablo dice. ¿Qué es? ¿No están ahí en el canal? Porque nosotros somos colaboradores de Dios, los predicadores. Y vosotros, la iglesia en general, los miembros, ¿qué son? Ah, caray, ¿y eso qué es, hermano? ¿Qué será la labranza? ¿Perdón? Los trabajadores. Campo. El campo. Este es el campo, hermanos, donde se va a cultivar, donde se va a cosechar, donde se va a trabajar. Fíjese, Pablo dice que usted, hermano, usted, hermana, ¿verdad? ¿Hay requisitos para ser predicador? Claro. Pero el requisito primordial no es que salgas de una escuela de predicación y traigas un título. Eso lo podemos ver después, ¿verdad? Que aunque sabemos que todos somos iguales, Pablo, hermanos, está haciendo una distinción, no de premios, ni de coronas, ni de pagas, sino de nombramientos, hermanos. Los predicadores son colaboradores, son compañeros de Dios. Y los miembros, como usted, hermano, son el campo. ¿Por qué? ¿Por qué son el campo, los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Algo que quisiera usted añadir o decir? ¿Por qué son el campo? Ya lo dijimos algo ahorita, hermanos, al inicio de la clase. En el campo, ¿qué se le hace? Donde se siembra. Se siembra. Se trabaja. El camino. ¿Perdón? El camino. Hay camino. Se cultiva. Se limpia. Se planta. ¿Qué hace el colaborador de Dios en el campo? ¿Qué hace el predicador, hermanos, en la vida de usted? Planta la palabra, riega la palabra, pero yo como campo, hermanos, también tengo que poner de mi labor. Sí, porque dentro de todo eso, en la vida cotidiana, hermanos, van a crecer espinos.
Y usted sabe lo que son los espinos según la parábola del sembrador. Son todas las inquietudes, hermanos. Todas las cosas del mundo que nos están ahogando. Y usted tiene la responsabilidad de ¿qué? De ir con los colaboradores de Dios y exponer su caso para que luego toda esa cizaña sea arrancada de su vida, hermanos. Somos campo de Dios. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque ese terreno es un terreno cultivado, no es un terreno cualquiera. La labranza es un campo, es un terreno cultivado, hermanos. Y en nuestro terreno, ¿qué estamos cultivando? La palabra de nuestro Dios. Somos labranza. ¿No es esto maravilloso, hermanos? De que esté atesorada la palabra de Dios en nosotros. Pero necesitamos varias cosas. Número 1, para poder, hermanos, seguir cultivando, necesitamos estudiar las Escrituras. Dicen la misma palabra, ¿verdad? Porque parece que en ellas está la vida eterna. Y es lo mismo en el campo, se tiene que estudiar la tierra. Se tiene que estudiar la tierra, ¿verdad? Porque probablemente sea y esté llena de pura piedra, o le llaman allá en otros lados caliche, ¿verdad? Puro caliche. Bueno, tenemos que, hermanos, limpiar el terreno, limpie su corazón, purifíquelo todos los días. Todo lo que no sirva a la basura, hermanos. Hay que, hermanos, arrancar la cizaña de raíz. Que si el hermano fulano o sutano vino, hermanos, y empezó a hablar del otro, cierra tus oídos. Es más, córrelo de la casa, hermanos. Yo te doy permiso. Ay, pues, no lo escuches. Porque eso es sembrar cizaña en tu corazón. Y la cizaña, ¿qué es lo que va a hacer? Ahogarte, hermanos. ¿Qué más debemos hacer? Riégale con agüita, ponle, vente para que te riegue, hermano, se te riegue la plantita, ir aquí y el crecimiento vaya siendo bien bonito. Hay que echarle fertilizante, hermanos. ¿Qué es el fertilizante? Aprender la doctrina de Cristo, porque viene el maligno, hermanos, y viene el maligno con ganas de destruir. ¿Y qué hace el microbio? ¿Qué hace, hermanos, las ¿cómo se llaman esas, por ejemplo, las langostas que llegan a los campos, hermanos? Se come la planta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerle fertilizante. No dejemos, hermanos, que el falso maestro nos aniquile. Pero para eso tengo que prepararme. Y por último, dice la Escritura, fíjese, somos colaboradores de Dios, los que predicamos el Evangelio. Los miembros son labranza de Dios. Y también dice, 3 veces se utiliza la palabra de Dios en este verso. Y por último somos, dice, apuesto totalmente a que esta palabra la tenemos usada totalmente en común de lo que siempre se nos ha enseñado, de que somos edificio de Dios. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es ser edificio de Dios? Somos edificio de Dios. Eso es lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5, donde dice que somos piedras vivas. Dice, acercándose a él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Con qué propósito? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Algo más que añadir, hermanos? Lo más cercano a Dios. Lo más cercano a Dios, muy bien. Es donde mora Dios. Templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Es ahí donde quería llegar, hermanos. Comúnmente tenemos la enseñanza, ¿verdad? Que ahorita nuestra hermana nos comparte, nos dice, porque somos la morada del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien, es correcto. Pero me llama tanto la atención mirar, hermanos, en lo personal. Cuando miramos las 2 palabras utilizadas para edificio, tanto bajo la mente griega y bajo la mente hebrea, y es por eso que quise dejar esto hasta el último para aquí concluir. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido en nuestra mente que al decir edificio o casa de Dios, ¿verdad?, es lo mismo.
Y tenemos en mente que edificio y casa es porque nosotros somos el edificio, nosotros somos la casa y adentro mora Dios de nosotros y el Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo dijo que él edificaría su iglesia y el apóstol Pablo dijo que él era un edificador. Ok, muy bien. Entonces, déjenles comento un poquito acerca de estas dos palabras. Oikodome, la palabra griega oikodome y la palabra hebrea mibneb. Mibneb. La H se pronuncia como P. Mibneb. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Según el contexto griego y el contexto hebreo. Otra vez. Siempre nos han enseñado, hermanos, que el edificio, que la casa somos nosotros y que nosotros mora el Espíritu Santo porque somos una habitación. Bien. Cuando hablamos de construcción, y aquí está el ingeniero de construcción Martín. Martín, constrúyeme una casa. Constrúyeme un edificio. ¿Tendrá diferencia, Martín? ¿Casa y edificio? ¿Son iguales? Sí, hay diferencia. ¿Por qué? Porque pues una casa está menos, menos, ¿cómo se llama? Debe tener más resistencia al Menos edificio. resistencia que el otro. Estas casas, yo no sé cómo las construyeron, pero no creo que tengan Zapato no tiene. cimiento, una buena... Es una plataforma. Es una plataforma nada más. El terreno lo compactaron y pusieron la plancha de concreto y va para arriba. No tiene nada abajo. Y si no me cree, mañana véngase y le escarbamos. ¿Verdad? Pero ¿acaso así se puede hacer un edificio, hermano? Jamás. Un edificio necesitas que escárvale. Pilotes. Grandes pilotes. Yo no sé de ingeniería, pero en la ingeniería, según se dice, hermanos, que siempre hay una columna principal. No sé si sea así. Muros cargadores. Muros cargadores principales, ¿verdad? Y según la mente hebrea, siempre existía una piedra principal, hermanos. No en las casas, en los edificios. Y mire, la palabra hebrea edificio, mebnab, bien sencilla de pronunciar y de guardarla en nuestra mente, mebnab, quiere decir, hermanos, habitación alta. ¿Y sabe dónde la encontramos tal palabra? ¿En dónde? ¿En la torre de quién? Óndele, en la torre de Babel. Entonces, ¿qué quiere decir? No solo significa, hermanos, que nosotros, el pueblo de Dios, no solamente quiere decir que somos la habitación del Espíritu. Está bien, es correcto, pero es más allá de esto. Que nosotros, hermanos, este edificio es tan grande. ¿Por qué es tan grande? Estábamos diciendo que hay columnas principales, que según la mente hebrea hay una piedra principal para cargar todo el peso, hermanos, del edificio. ¿Quién es la roca? Daniel capítulo 2 versículo 44, hermanos. ¿Qué acaso no dijeron eso los hermanos en el libro de los Hechos cuando dijeron ustedes que desecharon la piedra angular? Y eran los constructores, los edificadores, los ingenieros espirituales, los sacerdotes, y desecharon la piedra principal. Una piedra principal, hermanos, no era para construir una casa, era para construir un edificio, hermanos. Así que la iglesia del Señor no es una casa, es un que está llegando ¿a dónde? ¿Por qué hicieron la torre de Babel? ¿Para qué?
Porque querían que, según ellos, que al hacer una torresota, un rascacielos, llegarían a la presencia de Dios. Entonces, según la mente hebrea, hermanos, al hablar de edificio, es que la iglesia, ahora trasladarlo a la mente que tiene Pablo como hebreo, porque acuérdense, él es hebreo, todo, hermanos, está movido por ello, y él piensa, y él medita, hermanos, utilizando tales palabras, oikodomé, ¿verdad? Y decir, bueno, la iglesia es donde habita el Espíritu Santo, pero no solo eso, sino que es grande, tan grande es que llega a la mismísima presencia de nuestro Dios. ¿No es así, hermanos? Y el fundamento es Cristo. La roca principal es Cristo, de donde va a cargar todo, hermanos. La columna principal es Cristo. Ahí, ¿verdad? En Mateo capítulo 7, versículo 23. Si nosotros edificamos sobre la roca, vamos a construir un edificio grandísimo, hermanos. Vendrán vientos, soplarán ríos, descenderán todo, hermanos, pero construya esta casa a 5 plantas. Por eso dice que no separará del amor de Cristo, tribulación, angustia, hambre o desnudez. Ninguna cosa no podrá separarse del amor de Cristo. La persona madura espiritualmente, nada lo separará del amor de Cristo. Estos hermanos volátiles que no han seguido de cerca al Señor, lamentablemente son inmaduros. Hermano, pero tienen 20 años, no importa. Son inmaduros. Conocemos gente que tiene muchos años, hermanos, sigue viviendo como joven. Se emborrachan y dicen las cosas como los jóvenes. ¿Es maduro? No, hombre, está bien inmaduro, ¿verdad? En lo espiritual es lo mismo. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios habita en nosotros, sí, pero la iglesia está fundamentada en Cristo. Y así, al hacer tal cosa, como es un edificio, alcanzamos, hermanos, a llegar a la mismísima presencia de nuestro Dios. Amén, amén. ¿Por qué oramos? Porque vamos ¿a dónde? A la presencia de nuestro Dios. Y allá afuera, la gente no puede orar a Dios, porque su oración no llega a la presencia de Dios, porque no son edificio. ¿Sí entendemos estas palabras? Bien, el verso 10, la próxima clase, hermanos, continuaremos, dice, conforme a la gracia de Dios que ha sido dada. Fíjese, yo como perito arquitecto puse ¿qué? El fundamento, la piedra principal, hermanos. El apóstol como perito la puso, hermanos, para construir el edificio. Pero dice que él solo la puso. Otro vino. ¿Y qué hizo? Y edificó encima. Pero cada uno mire como sobre edifica. Pero cada uno mire. Vamos a hablar de la responsabilidad. Ay, hermanos, no nos gusta, hermano. Porque ya los predicadores ya hicieron mucho, hermanos, con nosotros. Nos trajeron la piedra principal, ¿verdad? Vino otro y te ayudó a poner la plancha. Y ahora tú tienes que seguir construyendo, reedificar, seguir construyendo. Dale para arriba y no le pares, ¿verdad? Y no le pares. Esto no se cae. ¿Tienes fe? No se va a caer. Pero tienes fe de que esta casita, hermano, le puedes poner 5 plantas. No, hombre, pues no tiene nada abajo. Se va a hundir. No le pares. La responsabilidad, hermanos, de nosotros está involucrada en el versículo 10. La responsabilidad apostólica, la responsabilidad del discípulo. Ahí tenemos estas 3 partes. La responsabilidad apostólica, la responsabilidad del predicador y la responsabilidad del discípulo. ¿Alguna pregunta, hermanos, o comentario que hacer en esta hora? Preguntas, hermanos, callen no, hablen para siempre. Nunca tienen preguntas. Debemos de estar experimentados en Cristo para que algunas de las cosas que dice el versículo que dice nos pueda dejar de la Cristo. Exactamente, hermanos. Para que nos blindemos contra ¿qué? Contra la división. Porque Satanás viene, hermanos, y viene a destruir. Él no viene a ir a agarrarte como cuando agarras al perrito y le sobas la cabeza y hasta le hace.
Satanás viene a matar y destruir, hermanos. Él va a querer que la obra que se está haciendo bien, que se está trabajando, que se está, hermanos, haciendo las cosas, va a querer partirla, hermanos. Hay que blindarnos contra eso. Para eso son estas clases. ¿No hay preguntas ni comentarios? ¿Seguros? Bueno, que Dios les bendiga.